Hoy profundizaremos en la increíble y controvertida historia de Irina Serбakova, una mujer que no solo se hizo famosa como historiadora y activista de derechos humanos, sino que también vivió una vida personal llena de intensos giros inesperados, 3 matrimonios sorprendentes y decisiones que la revitalizaron más de una vez, como si hubiera vivido 3 vidas completamente diferentes. ¿Qué llevó a Irina, una de las mayores críticas a los abusos del régimen soviético, a enfrentarse no solo al poder político, sino también a sus propios fantasmas? En su primer matrimonio, la joven idealista se enamoró de un hombre que compartía sus sueños de cambio, pero que pronto se convirtió en su mayor desafío, lo que la llevó a una separación que marcaría profundamente su vida. En su segundo matrimonio, la pasión y el drama fueron constantes, en medio de una vida de peligro, vigilancia política y riesgos que casi comprometieron su carrera e incluso su seguridad. En su tercera vida, más madura y consciente, encontró el amor verdadero que le brindó equilibrio y apoyo incluso en los momentos más difíciles, como cuando tuvo que huir de Rusia para protegerse. En este video, revelaremos no solo los secretos de su vida amorosa, sino también datos poco conocidos sobre su lucha contra el revisionismo histórico, sus enfrentamientos con poderosas figuras políticas y las valientes decisiones que forjaron su historia. Míralo hasta el final, porque la revelación final te dejará sin palabras. Antes de continuar, si te gusta este tipo de contenido y quieres que sigamos ofreciéndote historias tan intensas y reales como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Esto ayuda a que YouTube recomiende nuestros videos a más personas y a que nuestra comunidad crezca aún más. Dale a me gusta para fortalecer el canal, y si puedes apoyar aún más, usa el botón Super Thanks, ya que cada contribución nos permite seguir investigando y produciendo contenido exclusivo para ti. Y si no puedes, no hay problema. Solo comenta abajo qué parte de la vida de Irina Serбakova te sorprendió más, porque queremos saber tu opinión. Prepárate, porque lo que viene a continuación cambiará por completo tu perspectiva sobre esta fascinante mujer. Irina Serбakova es una de las intelectuales más respetadas e influyentes de la Rusia contemporánea, reconocida internacionalmente por su incansable dedicación a la historia, la preservación de la memoria colectiva y los derechos humanos. Nacida en Moscú en 1949 en una familia de intelectuales judíos, creció en un entorno que valoraba el conocimiento, la reflexión y el debate sobre el mundo. Sus padres, profundamente afectados por los años de agitación política en la Unión Soviética, le enseñaron desde pequeña la importancia de buscar la verdad, preservar la memoria y respetar la dignidad humana. Este entorno familiar, repleto de libros, historias y diálogos profundos, moldeó su personalidad curiosa y decidida, despertando en ella un intenso deseo de comprender no solo la historia oficial, sino también las narrativas olvidadas y las voces silenciadas por los regímenes autoritarios. Desde pequeña, Irina mostró una pasión inusual por el aprendizaje, devorando libros e interesándose por temas complejos como la filosofía, la literatura y, especialmente, la historia. Durante su juventud, destacó como una estudiante brillante, siempre cuestionadora, buscando ir más allá de lo que se enseñaba en el aula. Este espíritu crítico se intensificó en su adolescencia, cuando comenzó a percatarse de que muchas verdades históricas estaban siendo omitidas o distorsionadas por el gobierno soviético. Impulsada por esta inquietud, decidió que su futuro estaría dedicado a estudiar y revelar los hechos que muchos preferían ocultar. Al ingresar en la Universidad Estatal de Moscú, Irina optó por estudiar filología alemana, una disciplina que combinaba su amor por los idiomas, la literatura y el pensamiento europeo. Su formación académica no solo le proporcionó una sólida base para trabajar como traductora de literatura alemana, sino que también le permitió acceder a obras e ideas que estaban fuera del alcance de la mayoría de los jóvenes soviéticos de la época. La literatura alemana, con su tradición de reflexión filosófica y crítica social, amplió la visión de mundo de Irina y reforzó su deseo de tender puentes entre culturas, buscando siempre el diálogo y el entendimiento. Como traductora, Irina destacó por la sensibilidad y precisión con la que interpretaba no solo las palabras, sino también el contexto cultural y emocional de las obras. Esta habilidad la llevó a establecer contactos con intelectuales y escritores europeos, lo cual fue fundamental para su futura labor como historiadora y activista. Pero fue en la década de 1970, aún joven, cuando Irina comenzó a forjar el camino que la convertiría en una figura global. Mientras muchos desconfiaban de la versión oficial de la historia soviética, ella decidió escuchar y registrar los relatos de quienes habían sufrido directamente la persecución política, los campos de trabajos forzados y la represión del régimen estalinista. Así fue como comenzó a recopilar testimonios de supervivientes del Gulag, una labor arriesgada y dolorosa, pero que se convertiría en la base de su vida profesional. Irina comprendió que estas historias no podían olvidarse, pues eran prueba viviente de los horrores de un sistema que,
en nombre del poder, sacrificaba vidas y borraba la memoria. Su labor como investigadora y autora de memorias se intensificó con los años, y en la década de 1980 dio un paso histórico al cofundar la ONG Memorial. Esta organización, creada en 1988, nació con el propósito de documentar los crímenes del régimen soviético, preservar la memoria de las víctimas y combatir la represión política. Irina destacó dentro de la ONG por su incansable dedicación, su ética y su valentía para afrontar verdades incómodas. Junto a otros intelectuales, ayudó a revelar documentos secretos, arrojando luz sobre un pasado que muchos aún preferían ignorar. La labor de Memorial tuvo tal impacto que la organización se convirtió en un símbolo de resistencia y memoria, no solo en Rusia, sino en todo el mundo. A lo largo de las décadas, Irina Servakova consolidó su reputación como una voz independiente y valiente, alguien que no se dejaba intimidar por la presión política ni las amenazas veladas. Su trabajo académico, conferencias y entrevistas siempre se han caracterizado por una claridad impresionante y un profundo respeto por las víctimas de regímenes autoritarios. Abogó por que la memoria no solo se preservara, sino que también se revisara constantemente, para que las nuevas generaciones comprendieran los errores del pasado y no los repitieran. Esta firme postura le valió a Irina numerosos premios internacionales, que reconocen no solo su contribución intelectual, sino también su compromiso ético con la verdad. Entre los numerosos premios que recibió se encuentran la prestigiosa Medalla Goethe, la Cruz Federal Alemana al Mérito y el Premio Ossietzky de Historia y Política, todos ellos símbolos de reconocimiento mundial por su incansable lucha por la memoria y la justicia. Si bien su vida pública está marcada por grandes logros y reconocimientos, Irina Servakova siempre ha mantenido una actitud discreta en su vida personal. El primer matrimonio de Irina Servakova se recuerda como un capítulo de descubrimiento, intensidad emocional y sueños compartidos que marcaron profundamente los primeros años de su vida adulta. En aquel entonces, Irina era una joven universitaria de veintipocos años, llena de energía, entusiasmo y una esperanza casi ingenua de un futuro mejor para la Unión Soviética. La juventud de los años 70 era una mezcla de idealismo y descontento, e Irina, con su mente crítica e inquieta, sentía que estaba destinada a una vida de cambio y propósito. Fue en este ambiente de efervescencia intelectual donde conoció a Alexander, un compañero de universidad que, como ella, sentía pasión por la literatura, la historia y la búsqueda de respuestas a las grandes preguntas de la humanidad. Alexander poseía un encanto particular, ese carisma sereno que no provenía de palabras ensayadas, sino del brillo en los ojos de alguien que realmente creía en lo que decía. Él era un amante de la poesía y la filosofía alemanas, siempre con un libro de Goethe o Rilke bajo el brazo, e Irina pronto se sintió cautivada por sus profundas reflexiones sobre la vida, el amor y la libertad. Ambos comenzaron a pasar horas juntos en la biblioteca de la universidad, intercambiando ideas sobre escritores, filosofías y el rumbo del mundo. Su amistad intelectual pronto floreció en algo más grande, una conexión intensa que naturalmente evolucionó hacia el amor. La relación de Irina y Alexander se caracterizó por conversaciones interminables, cartas llenas de fragmentos de poemas, paseos por las calles de Moscú discutiendo ideas políticas y una complicidad poco común, típica de quienes no solo se admiran, sino que también comparten sueños y metas vitales. Decidieron casarse en una ceremonia pequeña, casi íntima, rodeados únicamente por sus amigos más cercanos y algunos familiares. En aquel entonces, no había lujo ni ostentación, todo era sencillo, pero cargado de significado. Para Irina, casarse con Alexander no solo fue una promesa de amor eterno, sino también la unión de dos jóvenes que creían en el poder de las ideas, la importancia de la cultura y el valor de la libertad de pensamiento, una rareza en tiempos de censura y control estatal. Los primeros años de su matrimonio fueron intensos, marcados por descubrimientos, momentos de alegría y también muchos desafíos. Vivían en un pequeño apartamento en el centro de Moscú, donde cada rincón reflejaba la vida intelectual de la pareja. Montones de libros esparcidos por el salón, cartas de amigos escritores, periódicos extranjeros que apenas conseguían y leían con avidez. Por las noches, después del trabajo y las clases, se sentaban juntos a hablar de todo, desde los problemas sociales de la época hasta los detalles más íntimos de sus sueños para el futuro. Sin embargo, vivir bajo el régimen soviético no era fácil, especialmente para jóvenes idealistas como ellos. La presión política era constante, y Alexander, a pesar de su inteligencia y sensibilidad, comenzó a sentirse cada vez más abrumado por un sistema que no admitía cuestionamientos. Mientras Irina se lanzaba con valentía a proyectos de investigación y comenzaba a involucrarse en pequeñas iniciativas para rescatar la memoria histórica, Alexander, quizá por miedo o agotamiento, empezó a optar por caminos más seguros y convencionales.
Esta diferencia de visión y energía entre ellos empezó a generar conflictos silenciosos, que poco a poco se hicieron más difíciles de ignorar. Irina, con su personalidad decidida y su deseo de marcar la diferencia, sentía que su esposo se alejaba del espíritu combativo que tanto la había cautivado. Alexander, por otro lado, no podía comprender cómo Irina podía vivir en constante tensión, desafiando las reglas y buscando verdades que la ponían en riesgo. A pesar del amor que aún existía, esta divergencia de perspectivas comenzó a erosionar su relación. Intentaron durante años encontrar un equilibrio, hablando, viajando para intentar reavivar el entusiasmo de sus primeros días, pero nada parecía suficiente para borrar la sensación de que iban por caminos diferentes. Tras casi 7 años de matrimonio, la decisión de separarse fue dolorosa pero inevitable. El segundo matrimonio de Irina Servakova comenzó como un torbellino luminoso que parecía capaz de barrer con todos los miedos, todas las dudas y todos los recuerdos de un pasado en el que había aprendido a medir palabras y pasos. De adulta, consagrada como traductora respetada y comenzando a consolidarse como historiadora, Irina conoció a Dmitri en un congreso periodístico que reunía a intelectuales, reporteros y académicos deseosos de debatir, con una valentía excepcional, las fracturas morales y políticas de la Unión Soviética. Desde el primer vistazo, percibió en él una mezcla de urgencia y brillantez, como si llevara en su interior un fuego moral incontenible. Era un periodista carismático y aventurero, famoso por cruzar fronteras invisibles para contar lo que muchos preferían ocultar. Este pulso indomable, esta postura de quien se negaba a aceptar el silencio como regla, cautivó de inmediato a Irina, pues encontró ante alguien que parecía traducir en acción lo que ella, durante años, había perseguido con rigor y paciencia a través de la investigación, la escucha de las víctimas, la traducción cuidadosa de las ideas y el tejido de memorias colectivas. Durante los primeros meses, vivieron como si no hubiera tiempo suficiente para todo lo que querían decir y hacer, se reunían en cafés ocultos, discutían extensamente sobre ética, verdad y responsabilidad histórica, intercambiando textos destacados, notas apresuradas y cartas que mezclaban ternura, complicidad intelectual y promesas de seguir luchando codo con codo contra la amnesia colectiva y el autoritarismo cotidiano. Dmitri escribía informes incisivos que circulaban discretamente, a veces reproducidos en hojas clandestinas que pasaban de mano en mano, mientras Irina le ofrecía una perspectiva histórica, ensayos críticos y un cuidado casi artesanal con cada palabra, como si cada coma fuera una trinchera. Su vida en común, sin embargo, aunque intensamente apasionada, estaba lastrada por el peso de un país que vigilaba, castigaba e intentaba desfigurar cualquier gesto de independencia. Dmitri, inquieto por naturaleza, corría riesgos que a veces excedían lo razonable, concertando reuniones con fuentes comprometedoras sin informar a Irina, ocultando grabaciones en lugares insospechados del apartamento, escribiendo notas que podían incriminarlo y, por extensión, ponerla en peligro. Ella, acostumbrada a la metodología, a la meticulosa recopilación de testimonios del Gulag y a la paciente construcción de un archivo moral contra el olvido, observaba con creciente angustia la impulsividad de su marido, que se alimentaba de la adrenalina del enfrentamiento directo y parecía depender de esta lucha para reafirmar su identidad. Las noches eran largas, transcurridas en una pequeña cocina donde el zumbido de la tetera era el único sonido que rompía el tenso silencio tras un informe arriesgado. Fue allí, entre tazas de té y miradas cansadas, donde ambos intentaron equilibrar el afecto y el miedo, la convicción y la prudencia. Ella le instó a la cautela, recordándole que había otras maneras de desafiar al sistema, que unos pocos pasos estratégicos serían más efectivos que la exposición constante y teatral, mientras él argumentaba que el periodismo solo tenía sentido cuando decía en voz alta lo que todos susurraban, que la historia no se movería ni un ápice si los vivos no ocupaban el lugar del habla que los muertos ya no podían ocupar. Las presiones externas se convirtieron en una presencia diaria, casi una tercera entidad en el matrimonio. Llamadas telefónicas que no respondían al otro lado, vecinos que de repente se volvían demasiado curiosos, reuniones interrumpidas por miradas que no pertenecían a nadie conocido. Y esa pegajosa sensación de estar siempre siendo observados erosionó lentamente el espacio íntimo de la pareja. Todo lo que antes se había compartido con entusiasmo comenzó a medirse, sopesarse, traducirse a códigos que solo ellos entendían. Y las cartas, que al principio rebosaban de ardor e idealismo, se volvieron más cortas, más objetivas, casi técnicas, como si el amor tuviera que esconderse tras la prudencia. La personalidad de Dmitri, admirable por su valentía, también se convirtió en una fuente de fricción diaria. Su inquietud lo llevó a asumir compromisos que excedían sus posibilidades, haciendo promesas a fuentes que implicaban viajes de última hora, desapariciones temporales, horarios alterados y mentiras por omisión, no porque quisiera engañar a Irina, sino porque creía que ocultarle cierta información era una forma de protegerla. Irina,
sin embargo, se sentía ignorada y, sobre todo, desarraigada, porque un matrimonio que había comenzado como una sociedad abierta y transparente comenzaba a asemejarse a una guerra donde cada uno luchaba en un lado diferente de las trincheras, aunque, paradójicamente, compartían la misma bandera ética. En ese momento, la casa que antaño respiraba debates, manuscritos y esperanza se transformó en un espacio lleno de silencios, con puertas que se cerraban con más suavidad para no delatar discusiones, con pasos contenidos y decisiones difíciles. Amigos en común advirtieron que la situación se estaba volviendo insostenible. Algunos sugirieron a Irina que diera un paso atrás, preservándose para continuar su misión sin perderse emocionalmente. Otros, más románticos, creían que la intensidad era un precio inevitable a pagar por amar a alguien que vivía en la frontera entre la vida pública y el peligro. Las amenazas veladas comenzaron a aparecer no solo como rumores, sino como notas concretas, papeles dejados bajo la puerta, comentarios casuales sobre el trabajo de Irina que obviamente provenían de personas demasiado bien informadas sobre su rutina diaria. Esto añadió una dimensión adicional a la ansiedad que ya soportaba. Dmitri reaccionó alzando la voz, escribiendo con aún más audacia, como si cada ataque del sistema fuera una razón más para gritar más fuerte. Mientras tanto, Irina, quien nunca se acobardó en su lucha, comenzó a preguntarse dónde estaba el límite entre el compromiso ético y la autodestrucción, y cuánta energía podría seguir sacrificando antes de que su propio trabajo perdiera su esencia. Sus discusiones, antes salpicadas de citas literarias y recuerdos de noches felices, se convirtieron en acusaciones cruzadas, palabras dichas en el calor de la indignación que luego dejaron cicatrices. Dijo que Irina se estaba volviendo demasiado complaciente, que el método y la prudencia eran importantes, pero a veces se convertían en excusas para no correr riesgos. Ella, a su vez, respondió que Dmitri confundía la valentía con la imprudencia, y que un disparo a ciegas podía parecer heroico, pero rara vez daba en el blanco sin herir a la persona a su lado. El matrimonio perduró casi 5 años, un tiempo que, en la percepción de ambos, parecía mucho más largo, porque cada semana traía nuevas tensiones, nuevos miedos, nuevos gestos de reconciliación seguidos de recaídas emocionales. Intentaron terapia con un amigo escritor que les hacía de consejero informal. Probaron con viajes cortos para respirar fuera del entorno opresivo, intentaron establecer normas de seguridad y pactos de transparencia, pero la dinámica de vida que Dmitri eligió como misión era incompatible con el tipo de estabilidad emocional que Irina necesitaba para continuar su propia misión sin perder el rumbo. El tercer matrimonio de Irina Servakova fue para ella como un capítulo sereno y luminoso en una larga historia marcada por tormentas y nuevos comienzos. Ya en su madurez, tras haber vivido 2 relaciones intensas y desafiantes, Irina había aprendido a reconocer el valor de la paz interior y la verdadera compañía. Cuando conoció a Víctor, historiador europeo especializado en estudios soviéticos, ya era una figura internacionalmente respetada, admirada no solo por su labor como historiadora y activista de derechos humanos, sino también por la fortaleza con la que afrontó la injusticia y la claridad con la que habló sobre temas que muchos preferían silenciar. El encuentro tuvo lugar en un congreso académico en Alemania, un evento que reunió a investigadores, profesores y periodistas interesados en debatir la memoria histórica y el papel de las narrativas en la construcción de la sociedad contemporánea. Irina fue invitada como una de las ponentes principales, y Víctor, quien había seguido y admirado su trabajo durante años, no dudó en asistir. Su primera conversación estuvo marcada por una naturalidad cautivadora. No había la tensión nerviosa ni las palabras mesuradas que suelen acompañar a los primeros encuentros, sino más bien un sincero intercambio de ideas, experiencias e historias de vida. Víctor, quien conocía profundamente la cultura rusa y era un apasionado de la investigación sobre el régimen soviético, demostró genuina admiración por el trabajo de Irina, pero lo que la sorprendió fue la forma respetuosa y relajada en que él trataba sus logros, sin una idolatría exagerada, sin la competitividad oculta que había visto en otras relaciones. A diferencia de sus experiencias pasadas, donde a menudo tuvo que luchar por el respeto a su voz y sus sueños, con Víctor todo era desenfadado y espontáneo. Comenzaron a escribirse por correo electrónico después de la conferencia, intercambiando largos mensajes en los que hablaban no solo de trabajo, sino también de pequeños recuerdos de su vida cotidiana, libros leídos, canciones que marcaban momentos especiales e incluso recetas de platos típicos de sus países. Este intercambio a distancia creó un vínculo fuerte y profundo, y pronto decidieron volver a verse, esta vez fuera del ámbito académico, simplemente para disfrutar de la presencia mutua. Víctor poseía una sensibilidad que poco a poco conquistó a Irina. Comprendía las exigencias de su vida pública, los retos que enfrentaba como voz activa contra el autoritarismo, y en lugar de intentar apagar su luz, se esforzó por animarla a alcanzar más altura. Sabía cuándo ofrecerle silencio para que pudiera pensar, cuándo aconsejarla y,
sobre todo, sabía respetar sus decisiones. Esto era algo que Irina nunca antes había experimentado con tanta intensidad. Pronto, su relación floreció hasta convertirse en algo que ambos reconocieron como especial. Sin prisas ni presiones, simplemente dejaron que sus sentimientos crecieran, y fue con esta naturalidad que decidieron casarse. La ceremonia fue pequeña e íntima, celebrada en Alemania, en un jardín que Víctor amaba, rodeados de libros, amigos e historias que los unían. Para Irina, este matrimonio no solo fue la unión con un hombre que la completaba emocionalmente, sino también el comienzo de una nueva etapa en su vida, marcada por la tranquilidad y el equilibrio que tanto buscaba. La vida con Víctor le brindó una sensación de estabilidad que contrastaba con la intensidad y los conflictos de sus relaciones anteriores. Tenían una rutina compuesta de gestos sencillos y cariñosos, desayunar juntos mientras leían periódicos extranjeros, hablar de temas históricos en el sofá del salón, viajar a pequeños pueblos europeos en busca de archivos y bibliotecas, o simplemente pasar una tarde regando plantas y cocinando platos típicos rusos y alemanes. Para Irina, esta vida compartida tenía un sabor especial porque se sentía realmente comprendida. Cuando los problemas comenzaron a intensificarse en Rusia, con la persecución política de intelectuales y organizaciones de derechos humanos, Víctor fue su mayor apoyo. Nunca cuestionó sus decisiones, sino que siempre estuvo ahí, ofreciéndole fuerza cuando las amenazas parecían demasiado cercanas. Cuando Irina decidió irse de Rusia por razones de seguridad, fue Víctor quien la tomó de la mano y la animó a seguir adelante, recordándole que su trabajo trascendía cualquier frontera y que, con el tiempo, el mundo reconocería aún más su valentía. Mudarse a Alemania no fue fácil. Dejar su tierra natal, a sus viejos amigos e incluso los lugares donde quedaron grabados tantos recuerdos fue un proceso doloroso para Irina. Pero con Víctor a su lado, esta transición se hizo más llevadera. La ayudó a adaptarse a un nuevo entorno, se aseguró de que tuviera todo lo necesario y, sobre todo, le mostró que la vida en común podía ser un remanso de amor y comprensión incluso en los momentos más difíciles. Su relación con Víctor se basaba en un diálogo constante, donde no cabían imposiciones ni los dolorosos silencios que marcaron sus matrimonios anteriores. Tenían una profunda complicidad, sabían escucharse y, sobre todo, se apoyaban mutuamente en cada decisión. Víctor nunca vio el éxito de Irina como una amenaza, sino como un motivo de orgullo. Solía decir que su brillantez era también la brillantez de todos los que creían en la verdad, y que estar con una mujer tan admirable era, para él, una forma de aprendizaje y crecimiento constante. Con el tiempo, Irina comprendió que este tercer matrimonio no era solo una historia de amor, sino también una colaboración intelectual. Juntos, escribieron artículos, participaron en debates y conferencias, e incluso consideraron coeditar un libro que combinara la investigación de él con sus recuerdos y análisis del periodo soviético. Esta vida en armonía hizo que Irina sintiera por fin que había encontrado una base sólida, alguien con quien ser ella misma, sin miedo ni reservas. Incluso ante las dificultades y las tormentas políticas que seguían azotando su vida, Irina encontró una especie de refugio en el amor maduro de Víctor. Hoy, Irina Servakova vive entre Alemania y otros países europeos, moviéndose con la serenidad de quien ha aprendido a transformar el exilio en un territorio de trabajo, memoria y afecto. Aunque lejos de Moscú, su corazón permanece firmemente arraigado en Rusia, no solo como geografía emocional, sino como un compromiso ético con las voces que aún necesitan ser escuchadas, con los archivos que aún necesitan ser abiertos, con las historias que insisten en no ser silenciadas. Se despierta temprano, le gusta revisar su correspondencia académica incluso antes de su primer café, responde a los estudiantes que le escriben pidiendo orientación sobre la investigación del periodo soviético, evalúa propuestas de congresos, organiza notas para artículos y revisa capítulos de libros que entrelazan la historia, la memoria y la responsabilidad colectiva. Es curioso cómo, incluso con casi 8 décadas de edad, Irina mantiene una energía casi juvenil a la hora de enseñar, interactuar con jóvenes, participar en debates públicos e insistir en la idea de que recordar no es un lujo intelectual, sino un deber moral para cualquier sociedad que quiera construirse a sí misma sin repetir sus propios abismos. Entre viajes, divide su tiempo entre ciudades como Berlín, Jena, Viena y Praga, ocupando aulas, auditorios y mesas redondas, siempre bien recibida por colegas que la respetan y por estudiantes que la ven como un faro en tiempos de ruido, sombras y revisionismo oportunista. Y es precisamente por eso que su agenda sigue repleta. Conferencias sobre el Gulag y la represión política, entrevistas en las que comenta el deterioro del espacio público ruso, reuniones con organizaciones de la sociedad civil para debatir estrategias de preservación de colecciones, consultorías sobre proyectos de digitalización de documentos y testimonios que corren el riesgo de perderse en medio de la persecución institucional y el borrado sistemático de la historia. Irina habla con dulzura.
sin renunciar a su firmeza, y comprende que, para conectar con una generación formada en redes sociales, es necesario traducir las profundidades del pasado a un lenguaje que conmueva y haga reflexionar. Por eso acepta participar en podcast, escribe artículos de opinión para medios europeos y concede largas entrevistas en las que entrelaza datos, recuerdos personales y reflexiones filosóficas sobre lo que significa luchar por la verdad cuando el poder se alimenta precisamente de la fabricación de versiones convenientes. Junto a Víctor, su tercer marido, encuentra el contrapunto emocional que la fortalece para seguir adelante, y a menudo dice, con una sonrisa serena, que al conocerlo, encontró no solo un compañero de vida, sino también un cómplice en la lucha, alguien que comprende sus prioridades, respeta sus silencios y celebra sus victorias con la misma alegría con la que la apoya en los días en que el cansancio musulmán de la historia pesa con fuerza. La anima a cuidarse, a bajar el ritmo cuando sea necesario, pero también sabe que Irina no puede existir sin movimiento, sin clases, sin escritura, sin encuentros con quienes llegan con preguntas urgentes. Así que ha construido con ella una rutina flexible que incluye largos paseos, cenas en casa con amigos investigadores, viajes cortos a archivos olvidados en pueblos pequeños y tardes de lectura en silencio compartido, ese silencio inusual que solo existe cuando dos personas se entienden de verdad. Incluso habiendo soportado persecución, amenazas y una separación forzada de su tierra natal, Irina se siente, paradójicamente, en paz, porque sabe que ha cumplido, y sigue cumpliendo, lo que considera su misión: nombrar a los olvidados, poner rostro a las estadísticas, dar contexto a las narrativas utilizadas para legitimar el autoritarismo y, sobre todo, enseñar que la memoria no es solo sobre el pasado, sino una herramienta para pensar el presente y proteger el futuro. Esta sensación de paz, sin embargo, no es complacencia, sino madurez. Reconoce sus propios límites, acepta que no puede estar en todas partes, ha aprendido a delegar responsabilidades en investigadores más jóvenes y comprende que un legado sólido se construye cuando se confía en que otros continuarán lo iniciado, con la misma seriedad y valentía. Al mirar atrás, a Irina le gusta decir que ha vivido 3 vidas: la de la joven soñadora e idealista que creía, casi románticamente, que las ideas podían cambiarlo todo de una vez; la de la mujer intensa que desafió el sistema, amó con urgencia, enfrentó peligros reales y aprendió a separar el riesgo necesario de la autodestrucción; y la de la mujer madura que encontró en Víctor un hogar emocional e intelectual, un lugar de equilibrio, y que hoy prefiere la profundidad a la prisa, la constancia a la explosión, la construcción paciente a la vibración momentánea. Ella ve la belleza en este viaje multifacético porque comprende que cada etapa le ha proporcionado diferentes herramientas para enfrentarse al mundo: la pasión por el conocimiento, la valentía para afrontar el silencio impuesto y la sabiduría para mantenerse fiel a sí misma sin perder la ternura por los demás. En auditorios europeos, cuando un estudiante le pregunta cómo seguir defendiendo la verdad cuando parece aplastada por versiones oficiales y campañas de desinformación, Irina responde con calma que el trabajo de la memoria es como encender pequeñas luces en pasillos largos y oscuros.